Vamos al tema del empleo, porque les decíamos que, bueno, la tasa de desempleo que trepó a 9,5%, la más alta desde julio de 2007, bueno, genera preocupación, pero en simultáneo a este dato se da a conocer un interesante monitoreo, estudio del mercado laboral llevado adelante por Advice, que es una consultora de recursos humanos. Hoy nos acompaña justamente el director de Advice, Federico Mutoni, que nos va a contar un poquito más también cuál es el nivel de empleo en el sentido de qué demandan hoy las empresas, qué perfil de trabajador, qué sector es el más afectado en temas de desempleo. Así que bueno, un gusto recibirlo esta mañana para conocer un poquito más en detalle sobre este informe que se dio a conocer esta semana, por cierto. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Antes de comenzar, es importante diferenciar lo que es el empleo en sí, los datos del empleo, que eso los da el Instituto Nacional de Estadística, nos da los datos de desempleo, la tasa de empleo, que es el dato de mi perspectiva más importante de cuánta gente está trabajando. Nosotros lo que hacemos con el monitor de mercado laboral, medimos mes a mes qué van demandando las empresas y de alguna manera tiene muchísima correlación y es un adelanto de lo que después va a aparecer con los datos del empleo. Es decir, hacemos una revisión de los avisos, por decirlo de alguna manera, en portales laborales, en sitios y en consultoras, y le vamos contando al mercado cómo va evolucionando ese dato, cuáles son los sectores que están apareciendo, qué tipo de cargos y demás. Sole, lo importante del monitor de Advice, que la verdad que es muy interesante, es que se anticipa algunos meses a lo que van a pasar. Yo que recibo todos los meses el monitoreo, desde hace ya varios meses Advice viene diciendo la demanda laboral cayó tanto por ciento, la demanda laboral cayó tanto por ciento, los principales rubros afectados son tal y tal. Y eso, cuando uno veía de repente la cifra de desempleo de ese mes, que también es verdad lo que marcaba Mutoni, uno mira a veces el dato de desempleo que está modificado o que tiene como influencia la cantidad de gente que busca trabajo. Y si de repente no mucha gente salió a buscar trabajo ese mes, en realidad baja el desempleo, pero no es que haya más gente trabajando. No sé si Está clarísimo. Desde ese punto de vista, hay veces que engaña el dato del desempleo. Hay que mirar mucho el tema del empleo, pero sobre todo lo que digo con este monitoreo de trabajo es ver que permite ver la película. Y la película es que la demanda laboral viene ya desde hace, Federico me puede decir, viene cayendo reiteradamente desde hace algunos meses. Perfecto, detengámonos en esta gráfica que está en pantalla. Cuando hablamos de demanda laboral, a ver, para poder hablar todos de lo mismo. Básicamente las empresas necesitan trabajadores, ya sea porque generan nuevos puestos de trabajo o porque hay que sustituir a aquellos que se van o que se cambian y demás. Y lo que vemos en esa gráfica es que desde hace 4 años la tendencia en la demanda, es decir, viene cayendo. Y eso naturalmente después tiene una correlación con los datos del empleo que desde hace algunos años han desmejorado. Habíamos crecido muchísimo en la demanda años atrás y así en la tasa de empleo, en la cantidad de gente, se crearon muchísimos puestos de trabajo, quizás en los primeros gobiernos, digamos, de esta última administración, y después de alguna forma se empezaron a perder empleos. Claro. ¿Y cómo es un poco la relación, a ver, para entenderlo todavía mejor, entre que baja la demanda de trabajadores y el desempleo que aumenta? Digo, ¿es por obviedad o no necesariamente hay un paralelismo allí? Bueno, hay bastante correlación y paralelismo. El desempleo en general aumenta, más allá de lo que aportaba Nicolás, es vinculado a la cantidad de gente que queda sin trabajo, ¿no? Después, por supuesto, hay gente que tiene subempleo, precariedad en el empleo y demás. Pero algo importante para destacar en cuanto al monitor es, lo que nos está mostrando hoy es el cambio en la estructura del empleo que se está dando en Uruguay, por ejemplo. Se ha hablado mucho del futuro del trabajo, la gran incertidumbre que se produce al respecto de la tecnología, del Internet de las cosas, y nosotros ya empezamos a ver, a través del monitor de mercado laboral, algunos de estos cambios en la realidad de nuestro Uruguay. A ver, ¿podemos verlo por sector, por ejemplo? Bueno, nosotros, por ejemplo, ya vimos, en Uruguay hay varios sectores que demandan trabajadores y que dan empleo. Nosotros identificamos 4 sectores que son los que empujan de alguna forma de manera fuerte y explican el 50% de la demanda en general, que son la industria, el sector del turismo, gastronomía, hotelería, el sector de los servicios administrativos, o sea, toda la gente que tiene que vinculada a los servicios de administración de las empresas, y la gente vinculada al sector comercial, nosotros le llamamos ahí comercial y ventas. A ver, por esta gráfica capaz que no se entiende bien. A ver. Y en esta gráfica lo que vemos claramente es que
La demanda general, que es lo que medimos en el monitor, la barra gris, cayó 13,6% para el mes de abril. Sin embargo, para la industria, la demanda de trabajadores con respecto al periodo anterior cayó 37%. Muchas veces vemos que los industriales se están quejando de las condiciones de competitividad. Lo que parece quedar claro, Federico, acá es algo que muchas veces se dice, y es que los que están menos mal, llamémosle así, de la economía, son los sectores menos demandantes de empleo. Y los que más demandan empleo, la industria y, por ejemplo, el turismo, la hotelería, la gastronomía, son los que están sufriendo más los efectos de la baja económica. Hoy en particular la coyuntura del turismo, bueno, la industria hace ya varios años, el turismo que venía creciendo, el turismo ha aportado muchísimo en los últimos años al PBI, es una industria, entre comillas, clave para el Uruguay, pero bueno, en las condiciones del contexto regional, fundamentalmente con lo que ha sucedido en Argentina, y la última temporada que no ha sido la mejor. Y que la industria baje tanto, ¿puede obedecer a la incorporación de tecnología? Que la industria baje obedece a diferentes factores, quizás la explicación de lo que sucede dentro de la industria la debería dar la gente de la Cámara de Industrias, pero nosotros identificamos la tecnología, por supuesto, pero las condiciones de competitividad son fundamentales, los costos para producir en Uruguay son altos. Por supuesto, a veces si el país está caro en dólares o no, si son industrias exportadoras, eso también tiene mucho que ver con que no se pidan, por lo tanto, no se pida más gente porque los mercados están, la apertura que hay para conseguir mercados y demás. Pero algo que es muy importante que veníamos diciendo al respecto de la composición de la demanda laboral. En estos 4 años y hace mucho tiempo venimos viendo que se está modificando. El mercado laboral básicamente está dividido en 3 o 4 grandes categorías de cargos. Por un lado, los dependientes, las personas que trabajan en distintas empresas, en niveles de organización dependientes, tienen jefes arriba. Eso correspondía aproximadamente a más del 85% del mercado en una época. Esa franja de demanda de trabajadores se ha reducido a un 70 y algo % del mercado. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mercado sí está demandando ahora profesionales y técnicos. Y entonces, cuando uno tiene capacitación, y siempre se habla de la educación en el Uruguay, lo importante que es, recibe una mayor protección al empleo. Y ahí en esa gráfica, si miramos, vemos que la demanda en general cayó 13,6% para todo el mercado. Sin embargo, para la gente que es dependiente, que son los que están en la barra gris clara de la izquierda, la demanda cayó muchísimo más que en promedio del mercado. Si uno no está buscando, para traducirlo, a personal más calificado. Efectivamente. Eso es lo que hay que tener también muy presente. O sea, la demanda de trabajadores es por el lado de trabajadores capacitados, formados. Exactamente, y por eso el desarrollo de nuevas habilidades y la educación de uno mismo es clave para que uno pueda garantizar su empleo. Siempre era, bueno, estudié, llegué hasta acá, termino primaria, no alcanza, el liceo no alcanza, hay que ir a una tecnicatura fundamental, si no ir a la universidad. Además de todo eso, hay que seguirse preparando con nuevas habilidades vinculadas a la tecnología, hay que aprender a trabajar de vuelta. Entonces, aquellos que están educándose permanentemente, y por eso es clave la educación y hay tantos debates en nuestro país al respecto, son los que tienen más oportunidades. Entonces, y el mercado no es lo que dicen afuera, nosotros lo venimos viendo desde hace varios años y ahora estamos por presentar un trabajo en los últimos 4 años en las próximas semanas, donde vamos a hablar de todo esto. Vemos efectivamente que eso que nos contaban de afuera, de que la tecnología hay que capacitarse todo el tiempo, hay que estar preparado, también sucede en el Uruguay. Los que se han preparado siguen siendo requeridos y los que no se han preparado, los que tienen menos preparación, van a tener más dificultades. Hay un problema porque las personas menos capacitadas y menos preparadas son las más difíciles de reinsertar en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir? Que el índice de desempleo que tenemos se va a hacer más difícil de revertir. Porque al buscar el mercado laboral personas más capacitadas y las que quedan sin trabajo son las que están sin capacitar, no es tan fácil generar ¿Cómo los se puestos generan de empleo. políticas para...? ¿Cómo reconvertís a esas personas para que se reincorporen? Hace ya varios años el INEFOP, el Instituto Nacional dedicado a esto, viene trabajando en capacitaciones. Lo que sucede normalmente es que en el mercado los tiempos de la educación con los tiempos del trabajo y del mercado son distintos. Generalmente los tiempos de la educación son un poquito más largos. La reconversión no se da de un día para el otro, uno se tiene que formar, después adquirir experiencia, hay formaciones y capacitaciones que son un poquito más extensas, pero se viene trabajando en esa línea
creo que todavía no es suficiente porque estamos viendo que más gente necesita reconvertirse rápidamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando después, bueno, damos noticias como que empieza, por ejemplo, la construcción del ferrocarril central, que empezó la pasada jornada, y que sabemos que por los próximos años, al menos por los próximos casi 3 años, se vienen obras de esa magnitud? ¿Cómo eso repercute también en todas estas...? Por supuesto que la inversión extranjera directa es fundamental para el empleo y por eso muchas veces vemos que los empresarios y también el Poder Ejecutivo quiere generar las condiciones de inversión. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa trae empleos sustentables. Cuando se instala una empresa que exporta y que vende al mundo, la gente que trabaja en esta organización y todo el entorno que produce y que la logística y que está alrededor de esa inversión, son empleos que van a tener posibilidad de existir, se prevé por mucho tiempo. También se generan puestos de trabajo quizás de menor calificación, o sea, algunos técnicos para las construcciones, por supuesto muchos, me imagino, ingenieros civiles, arquitectos y demás, pero también personas, sí, digamos, de la construcción, digamos, con un menor nivel de operarios y demás con menor nivel de capacitación. Entonces, eso también es importante porque da la oportunidad de que la gente tenga una actividad y en el caso de la construcción, que también viene sufriendo durante algunos años una recesión o una caída, digamos, en el nivel de actividad y en su participación en el mercado laboral. Era muy importante, en particular la construcción, porque es algo que drena rápidamente a la sociedad. Es decir, claro, la persona que está en la obra, que cobra sus jornales o sus quincenas, después va al almacén, después va a la carnicería. Claro, lo que es la dinámica económica. Entonces mueve y el transporte hacia las obras, es muy dinamizador de la economía, exactamente. Ahora, por último, algo para agregar, por ejemplo, en materia etaria y empleo, en temas de género también, algo que nos puedas decir sobre ese aspecto. Esos aspectos. ¿Cuánto incide la edad, digamos, de esa persona que busca empleo en las oportunidades que se le presentan? Sí. Uruguay está mejorando en términos de igualdad de oportunidades y de educación en las empresas, en los trabajadores y en la comunidad en general, de que no deben existir barreras de edad, de género, de credo, raciales y demás. En eso creo que hemos recorrido un camino como sociedad que es más consciente, de discapacidad también, es decir, con algunas normas nuevas. Eso es muy importante. En los hechos, no todas las organizaciones desarrollan su actividad de la misma forma. Entonces sigue existiendo en el mercado por ahí algunas organizaciones que o se cree habitualmente que si uno tiene más de 50 años disminuyen notoriamente sus oportunidades laborales porque la gente no sale a pedir, salvo en casos excepcionales, quiero gente mayor de 50 años. Pero bueno, se está construyendo una cultura del trabajo en donde esto tiene que cambiar. Por supuesto, nadie discute que la absoluta igualdad entre hombres y mujeres, o sea, el tema de género creo que se ha avanzado muchísimo. Por ahí tenemos que mejorar como sociedad en darle todavía más oportunidades a las mujeres en las posiciones de alta dirección, que ahí hay un debe. El techo de cristal, famoso. El techo de cristal, por supuesto, pero yo te diría que como sociedad hemos mejorado, yo noto una mejora. Ahora, a la hora de contratar todavía seguimos viendo que la transparencia no es en todos los casos no es igual y la igualdad de oportunidades, el acceso a las oportunidades todavía tiene oportunidad de mejorar. En conclusión, para redondear, sigue siendo la capacitación entonces y sobre todo pensando a mediano plazo, algo clave en esto del empleo. En las oportunidades de empleo, la capacitación, formación, más allá de que sea únicamente estudios terciarios, también todo lo que es tecnicatura, bueno, también en los rubros y en los sectores donde hay realmente mayor demanda, que serían cuáles dentro de esta situación de baja en general. Hoy los sectores, los datos de empleo que revisé hace poco mostraban que la administración pública está demandando. Eso tiene un aspecto negativo, es decir, tenemos un déficit fiscal alto y la administración está requiriendo gente. Muchos en Uruguay quieren ser trabajadores del Estado por la seguridad y la previsibilidad que le da ser trabajador del Estado en un mundo con una gran incertidumbre.
Claro. Entonces, ese es un rubro que se mantiene alto, para bien y para mal, porque si el Estado no hubiera contratado mucha gente en estos años, quizás los datos de desempleo serían otros. El segundo, dos rubros clave que van a existir, que van a seguir creciendo, son la educación y la salud. La salud porque vamos a vivir más años, porque estamos ávidos de más servicios, y ahora tenemos desde los sistemas de cuidados hasta... Y bueno, y nos vamos a seguir requiriendo. Antes la gente se moría a los 60 y pico, hoy está la claro. calidad de vida es Interesante. 77. La educación es permanente, y no solo en lo que uno tiene que aprender y leer, educarse en la actitud para el trabajo, que eso sí debemos mejorar mucho en el Uruguay. A ver, un consejo entonces ya para redondear a aquellas Y la personas actitud, que es estén en decir, una situación de demandar trabajo. A quien tuvo que buscar trabajo en algún momento tiene que tener esa actitud de estar dispuesto a levantarse temprano, a hacer un sacrificio, de golpear las puertas, de pedir trabajo, de pensar en cómo va a conseguir su trabajo, y cuando lo consigue, de cuidarlo, de comprometerse, de ser responsable. Ese tipo de cuestiones que son básicas en el Uruguay de estos tiempos y en muchas otras El tema del comunidades. ausentismo laboral, El por ausentismo, ejemplo. es decir, darse cuenta que si uno no es productivo en el buen sentido, las empresas tienen que ganar dinero. Esto a veces en Uruguay suena mal. Si las empresas no ganan dinero, cierran o se van. Entonces, y nos perdemos los puestos de trabajo. Esto es muy sencillo. Entonces, es contribuir a que la empresa le vaya bien, por supuesto, y las empresas tienen que generar las condiciones legales, de ambiente laboral y de satisfacción para sus trabajadores. Pero entender que bueno, el rendimiento no deja de ser un factor determinante en esa conservación del empleo, en definitiva. Día a día uno tiene que darse cuenta cómo le estoy agregando valor, qué estoy haciendo para que me vaya bien y a la empresa le vaya bien. Porque si le va bien a la empresa, a sus trabajadores le va a ir bien. Muchísimas gracias, Federico Mutoni, director de Advice, a propósito de este monitoreo sobre empleo que se presentó esta semana y que va a seguir desarrollándose con más información. Gracias a por ustedes, haber venido, un muy gusto. claro.